Compartir pantalla. Ya. Confirme si ven esa pantalla, por favor. Sí, Licen. Gracias, muy amable. Ya. Y vamos a calcular el torque. Habíamos planteado la fórmula. El torque es igual al producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza. La fórmula IJK, Rx, Ry, Rz, Fx, Fy, Fz. Siguiente paso, reemplazamos los valores tanto del vector posición que habíamos calculado, que es 12 menos 9 menos 3, y del vector fuerza 40 menos 30 y 20. Aplicamos el método indicado de manera general. Sí, ahí tenemos los signos de las componentes, ya indiqué, van alternados, ¿no? Más, menos, más. Sí, para el i, tachamos la fila del i, la columna del i, y lo que me queda, formamos un determinante de segundo orden. Quedaría menos 9 menos 3 menos 30 20, acompañado del i, ¿no? Signo negativo, tacho la fila del j, la columna del j, y me queda 12 menos 3 40 20, acompañado del j. Signo positivo, tacho la fila del k, la columna del k, y me queda 12 menos 9 40 menos 30. K. Sí, siguiente paso, resolvemos los determinantes de segundo orden. Aquí están hechos directos los productos con ley de signos, ¿no? Menos por más da menos, 9 por 20, 180. Menos por menos da más, pero como es diagonal secundaria, cambia de signo. Ponemos menos. 30 por 3, 90. Acompañado de la I. Menos. Más por más me da más, 12 por 20, 240. Más por menos me da menos, pero cambia de signo. 40 por 3, 120, acompañado del J. Más. Más por menos me da menos, 12 por 30, 360. eh, más por menos me da menos, pero cambia de signo. 40 por 9, 360 K. Sí. Siguiente paso, resolvemos, ¿no? Cada paréntesis. Y tenemos menos 180 y menos 90, menos 270 en I. Menos 240 más 120, 360J. Más menos 360 más 360 me queda 0K. La unidad metro por newton. Y hemos encontrado el torque. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Confirme si puedo pasar. Un ratito, Alicia. Ya, correcto. Ya, confirme si puedo pasar. Sí, Alicia, muchas gracias. Ya, póngale torque de n fuerzas concurrentes. Dentro. Torque de n fuerzas concurrentes. A ver, ¿quién lee? Ya, Yadira Torres, Licen. lea. Al tener las fuerzas concurrentes coincidentes en un solo punto C, que es donde se intersecan las líneas de acción de cada fuerza, los puntos de aplicación de dichas fuerzas carecen de sentido, pues dichos puntos de aplicación pueden ser desplazados a lo largo de la línea de acción y coinciden con el punto C de concurrencia para todas las fuerzas. Correcto. Siga, usted mismo.
Esto permite determinar que el vector posición con respecto al punto y eje de rotación es el mismo para todas las fuerzas, incluida la fuerza resultante, por lo que para calcular el torque de un sistema de n fuerzas concurrentes se tienen dos métodos. Se tiene dos métodos. Sí, ya. El primer método es calculando la sumatoria de los torques parciales, debido al accionar de cada una de las fuerzas en el punto de concurrencia, relacionada con la posición del punto de concurrencia con respecto al eje de rotación. Ya, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, dadas varias fuerzas, F1, F2, F3, generalizando Fn, además del punto de concurrencia, vamos a suponer que el punto de concurrencia es C, cuyas coordenadas son x1, y1, z1, y el punto por donde pasa el eje de rotación, o x2, y2, z2, se debe calcular en primera instancia la posición R de C con respecto a O, ¿ya? Se calculan los torques para cada una de las fuerzas con el modelo matemático. Torque 1 sería el vector posición por F1. Torque 2, el vector posición por F2 y así sucesivamente, mire. Una vez que tengo los torques parciales, encuentro el torque resultante sumando esos parciales. En forma abreviada, podemos expresarle con el símbolo de sumatoria. Entonces, el torque resultante es igual a la sumatoria de los torques individuales desde I igual a 1 hasta N. ¿Sí? Entonces, este es el primer método, calculando la sumatoria de los torques. Espera un ratito, ¿puedo darle atrás, please? Anterior, profe, gracias. Y ahí ¿Qué? está. No se demore mucho, por favor. Gracias. Profe, ¿me puede subir estas diapositivas, por favor? Ya, ya. Bueno, bueno. Ojalá me acuerde. Ese bueno, bueno es como que no nos quiere pasar, profe. Sí, digo. Ya, vamos. Segundo método, calculando el torque en función del accionar de la fuerza resultante en el punto de concurrencia, relacionada con la posición del punto de concurrencia con respecto al eje de rotación. Esto quiere decir que, mire, dadas las fuerzas del punto de concurrencia, el punto por donde pasa el eje de rotación, calculamos el vector posición de C con respecto a O. Se calcula la resultante de las fuerzas, ¿sí? Y luego se aplica la fórmula del torque. Se multiplica el vector posición por la resultante de las fuerzas, ¿sí? Y eso vamos a hacer en un ejemplo. Los dos métodos vamos a aplicarle en un ejemplo para que usted vea cómo se procede con cada uno de los métodos. ¿Sí? Ya. Ejemplo. Copie el ejemplo, por favor. Dice, determine por los dos métodos el torque resultante con respecto al vértice H mayúscula del sistema de fuerzas que actúan sobre el paralelepípedo de la figura. Ahí tiene la figura. Tenemos el eje en el espacio, el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Sí? Y tenemos esta figura se llama paralelepípedo. Y tenemos algunas fuerzas aplicadas en los vértices del paralelepípedo. Mire, F1 igual a 100 newtones, F2 60 newtones, F3 50 newtones. Vamos a aparecer el puntero láser. F4 120 newtones. Ya, el sistema tiene 4 fuerzas. Ya. Entonces, ¿cómo procedemos para el primer método? Dice, colocamos el sistema de referencia con su origen en el vértice D. Aquí, mire, el vértice D.
Y escribimos las coordenadas de los diferentes vértices en los que actúan una o más fuerzas y también las del punto H. Ya, voy a ir explicando de punto en punto. El punto B, ubiquémosle al punto B. Aquí está el punto B, mire. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Me ubico en el origen, ¿no? Que es el punto D. De ahí avanzo en el eje X primero. Mire, avanzo en el eje X, esto es 6. Si aquí es 6, acá también es 6, ¿no? 6 en X, de ahí avanzo en el eje Y, 10 en Y, y se queda aquí el punto, ¿sí? Y nada en Z, no, ni para arriba ni para abajo. El punto nomás estoy ubicándole, ¿no? Repito, 6, 10 y 0. Ahí tengo el punto B. El punto F, ¿dónde está el punto F? Aquí está el punto F, mire. ¿Sí? Entonces el punto F, me ubico en el origen. 6 para el eje X, 10 para el eje y 4 para el eje Z. Positivo porque va hacia arriba, mire. Si fuera hacia abajo sería -4. Y tengo el punto F. El punto G, ¿dónde está el punto G? Acá está el punto G, mire. Si me ubico en el origen, no avanza en el eje X ni positivo ni negativo. Entonces se queda aquí 0 para el eje X, 10 para el eje y 4 para el eje Z. Las coordenadas del punto G. Punto E. ¿Dónde está el punto E? Aquí está el punto E, mire. Observe. Entonces, ¿cuánto? 6 en X, nada en Y, no avanza ni para la derecha ni para la izquierda, 0 en y avanza 4 en Z. 4 en el eje Z, mire. 6, 0 y 4. Y el punto H, mire, me ubico en el origen, no avanza en el eje X, 0 en X, no avanza en el eje Y, 0 en y 4 en Z. Son las coordenadas del punto H. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Escribimos además las ecuaciones analíticas de todas las fuerzas que intervienen y de los vectores posición de los puntos de aplicación de las mismas con respecto al vértice H, porque eso me pide con respecto al vértice H. ¿Sí? Entonces ahí tengo las fuerzas, mire. F1. ¿Dónde está la F1? Aquí está la F1, mire. ¿Qué coordenadas tengo? Perdón. ¿Hacia dónde se dirige F1? Se dirige hacia abajo. Como se dirige hacia abajo, está en el eje de la Z. Y en el eje de la Z, el unitario es K. Entonces le anotamos, menos 100K. Aquí hemos dejado espacios porque aquí es 0, 0 en I, 0 en J y menos 100 en K. El valor que está acá, ¿no? Menos 100 newtones. F2 está así, mire, F2, paralelo al eje X. Quiere decir que es positivo. F2, 60I. Y no hay más, no hay ni en Y ni en Z, newtones. F3 se va para atrás, sería menos 50i, paralelo al eje X, mire. ¿Y por qué negativo? Porque se va hacia atrás, hacia el eje X negativo, ¿no? Menos 50i. Y F4 está en el eje de las y se va a la derecha, sería positivo 120J, newtones. Listo. Encontramos los vectores posición de cada fuerza con respecto al vértice H. R1, mire, R1 R1 es el vector posición desde H hasta el punto de aplicación de F1. Desde H hasta el F1. ¿Sí? Ese es el vector posición. Entonces, de H a B. De H a B. Entonces, desde H, ¿dónde están las coordenadas de H? Hasta B. Sí, entonces restamos las coordenadas del segundo punto del B menos las coordenadas del punto H. Sería 6 menos 0, me queda 6i. Y le vamos poniendo en función de IJK, ¿no? La otra, 10 menos 0, me queda 10J. Y 0 menos 4, me queda menos 4K.
metros. Y hemos encontrado el R1. El R2, el vector posición desde H hasta F, hasta el punto de aplicación de F2. Desde H hasta F. Sí, entonces restamos las coordenadas del punto F menos las coordenadas del punto H. Si parto de aquí y llego acá, las coordenadas del punto F menos las coordenadas del punto H. Punto F menos las coordenadas de H, mire. Sería 6 menos 0, 6i. 10 menos 0, 10j. 4 menos 4, me queda 0k. Aquí ya no le escribo, ¿no? Y eso sería metros. El vector posición R3, desde H hasta el punto de aplicación de F3, sería desde H hasta G. ¿Sí? Entonces, desde aquí hasta acá, solo avanza 10j. O sería las coordenadas del punto G menos las coordenadas del punto H. Punto G menos las coordenadas de H sería 0 menos 0, 0 que ya no le escribo. 10 menos 0 me queda 10 y 4 menos 4 me queda 0, que ya no le escribo, ¿no? Y finalmente R4 desde H hasta E. Desde H hasta E. Entonces las coordenadas de E menos las coordenadas de H. ¿Dónde está E? Aquí está. 6 menos 0, 6 en I. 0 menos 0, que ya no le escribo. Y 4 menos 4, que ya no le escribo. Y hemos encontrado los vectores posición para cada fuerza. ¿Listo? ¿Puedo pasar? Un ratito. Ya. Me confirma, por favor, no se demore mucho. Si no, se nos acaba el tiempo. Y segunda pregunta. Dígame. En el vector F1, solo se le escribe menos 100 en K, ¿verdad? Y el resto se deja cero. Claro. Obsérvele que el Ah, ya listo. F1 está hacia abajo, está paralelo al eje Z. Sí. Y como está hacia abajo es negativo. Entonces, con el valor le antepongo el signo, es hacia abajo negativo y con el unitario K, porque está en el eje Z, paralelo al eje Z, ¿no? Sí, Ya listo. Muchas gracias. listo. ¿Puedo pasar? Sí, listo. Ya. Y vamos al primer método. Vamos a encontrar los torques de cada fuerza, mire. Torque para H sub 1 sería R1 por F1, cruz de F1, ¿no? Producto vectorial. Y JK, sí. Las componentes del R1, 6, 10 menos 4. Las componentes del F1, 0, 0 menos 100. Aquí ya le pongo completo, ¿no? Y hacemos el mismo proceso. Menores complementarios. Mire, tacho este, me queda 10 menos 4 y 0 menos 100. Esto es en signo negativo. Tacho este, me queda 6 menos 4 y 0 menos 100. Esto es en J. Positivo, tacho este, me queda 6, 10 y 0, 0. Esto es en K. Y resolvemos los determinantes de segundo orden. Acá, más por menos me da menos, 10 por 100 me da 1000. Más por menos me da menos, pero cambia de signo, diagonal secundaria, 0 por 4, 0. Y esto es en I. Menos, más por menos me da menos 600, más por menos menos, pero cambia de signo. 0, ¿no? J. Más. Más por más me da más, 6 por 0, 0. Más por más me da más, pero cambia de signo, 0 también, ¿no? K. Si resuelvo todo eso, me queda así, mire. Menos 1000i más 600j metros por newton. Sí. Con el mismo criterio encontramos para la fuerza 2. Sería torque 2 igual R2 por cruz de F2. Y hacemos lo mismo, mire. IJK, las componentes del R2, 6, 10, 0, y las componentes del F2, que sería 60i nada más, y 0 acá. Y si resuelvo con el mismo criterio, llego a este valor, menos 600k metros por newton. Hará el proceso. Por motivos de tiempo, no le voy a hacer todo este proceso.
Solo le hice el primero para explicarle y acá usted debería desarrollarle, ¿no? Pormenores complementarios y llega a esta respuesta. Con el mismo criterio, el torque para la fuerza 3, torque de H sub 3, R3 cruz de F3. Y JK, las componentes del R3, 0 en I, 10 en J, 0 en K. Las componentes del F3, menos 50I y 0 en J, 0 en K. Y hacemos lo mismo. Resolvemos esto y el resultado sería 500K metros por newton. Y el torque de la fuerza 4, IJK, las componentes del R4, 600, componentes del F4, 0, 120, 0. Si resolvemos este determinante por el método de acá, me sale 720K metros por newton. Harale el proceso, por favor. Entonces podemos encontrar el torque total o torque neto con respecto al vértice, al punto H. Sumatoria de los torques individuales respecto a H, ¿no? Entonces, mire, reemplazamos los valores de cada torque, del 1, del 2, del 3 y del 4. ¿Sí? Y sumamos componentes del mismo nombre entre sí. Aquí me quedaría menos 1000i más 600J y operamos todos los K. Y el resultado sería menos 1000i más 600J más 620K. ¿Sí? Menos 600 más 500 sería menos 100 más 720, 620. K, metro por newton. Y este es el primer método. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El segundo método es más fácil. ¿Puedo pasar? Hablen. Un ratito, listo. Ya. Me confirma, por favor. Muchas Listo. El segundo método, por favor. Nuevamente le he hecho aparecer el gráfico para que vea el punto de concurrencia de todas las fuerzas. Mire, observe que todas las fuerzas concurren en el punto F. Mire, F1 va al punto F. F2 va al punto F o sale del punto F. F3, su línea de acción, ¿no? Va al punto F y F4 va al punto F. Entonces, las cuatro fuerzas concurren en el punto F. Ya. Y acá está la explicación. Dice, en la figura podemos observar que el punto de concurrencia de todas las fuerzas es F. Es este punto F, ¿no? ¿Y qué coordenadas tenía el punto F? Sería 6, 10 y 4. Así, ¿no? Del origen. 6, 10 y 4. Cuyo vector posición con respecto a H, en cambio, el punto H, ¿qué coordenadas tenía? 0 en X, 0 en Y y 4 en Z, ¿no? Es R de HF, HF, coordenadas de F, menos coordenadas de H. Sería 6 menos 0, 6i, 10 menos 0, 10j y 4 menos 4, 0k, aquí ya no le escribo. Entonces, ese es el vector posición de H con respecto al punto de concurrencia, con respecto a F. Ya. Y ahora nosotros debemos calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas individuales. Ahí tenemos las fuerzas individuales. Mire, menos 100K más 60I menos 50I más 120J. Encontramos la fuerza resultante y le ordenamos, ¿no? Primero la I. 60I menos 50I me queda 10I. Más 120J y menos 100K. Esto es newtones, la fuerza resultante. Con esta fuerza resultante y el vector posición con respecto al punto de concurrencia,
nosotros podemos encontrar el torque, mire, observe. Torque de H es igual el vector con respecto al punto de concurrencia por la resultante de las fuerzas. 6, 10, 0, 6, 10, 0, ¿ya? Y acá 10, 120 menos 100. Resolviendo este determinante por menores complementarios, que por motivos de tiempo no lo voy a hacer paso por paso, llego a esta respuesta. Pero usted resuélvale paso por paso, ¿no? Cojo la I, tacho esto, me queda 10, 0, 120 menos 100 y le resuelvo. Tacho este, 6, 0, 10 menos 100, le resuelvo. Sí, tacho este, 6, 10, 10, 120, le resuelvo. Y el resultado general es este, mire. Menos 1000 en I más 600J más 620K, metros por newton. Si comparamos este resultado con el anterior, es lo mismo, ¿no? Sí. Ya, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Puedo pasar? Hablen, ¿puedo pasar? Sí, listo. Gracias. Póngale composición de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido. Bien, vamos a avanzar hasta donde me dé el tiempo, ¿no? Un cuerpo rígido es un sistema de muchísimas partículas muy ligadas y que mantienen fijas sus posiciones relativas dentro del conjunto. Sí, ahí tenemos un ejemplo. Mire, tenemos los vectores posición desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto de aplicación de cada fuerza. Ya. La fuerza resultante será la sumatoria vectorial de las fuerzas parciales. Resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas individuales, y esto es igual a F1 más F2 más F3 generalizando más puntos suspensivos más Fn. El torque resultante de las n fuerzas no concurrentes que actúan sobre el cuerpo rígido con respecto al punto cero solo se puede determinar como la sumatoria de los torques parciales, es decir, por el primer método, ¿no? Mire, torque con respecto a cero, sumatoria de torques individuales, torque 1 más torque 2 más puntos suspensivos más torque n. Si le abro cada torque, vector posición, cruz, vector fuerza, más vector posición, cruz, vector fuerza, generalizando puntos suspensivos. ¿Sí? Ya, copio la sello. Ya, tenemos 8 minutitos. Ejemplo. Dice, sobre un cuerpo rígido actúan las siguientes fuerzas. F1, coordenadas menos 40i, menos 20j, más 30k newtones en el punto P sub 1 de coordenadas 8, 8, 0. F2, coordenadas 10i más 20j menos 10k newtones en el punto P sub 2 de coordenadas 6 menos 4, 10. F3, de coordenadas 20i menos 10j más 20k newtones en el punto P sub 3 de coordenadas menos 4, 6 menos 6. Con esta información calcular, parte A, la fuerza resultante, y parte B, el torque resultante con respecto al punto Q de coordenadas 0, 5, 7 metros. Solución. Entonces, encontremos la fuerza resultante, la suma de las fuerzas parciales, ¿no?
Mire, ahí tengo. Le estamos poniendo en sentido horizontal y operamos componentes del mismo nombre entre sí. Menos 40i más 10i y más 20i. Menos 20j más 20j y más 20k. 30, perdón, menos 20j más 20j menos 10j. El otro, 30k menos 10k más 20k. Operando eso me da lo siguiente. Menos 10i menos 10j más 40k newtones. La resultante. Determinamos los vectores posición de los puntos de aplicación de las fuerzas con respecto a Q. ¿Sí? Entonces sería R1 desde Q hasta P sub 1. Desde Q hasta P sub 1. Entonces restamos las componentes de P sub 1 menos las componentes de Q. Sería 8 menos 0, me queda 8. 8, bueno, aquí hemos puesto primero, ¿no? Para operarle, mire. Componentes del punto P sub 1 menos componentes del punto Q. Y operamos. 8 menos 0, 8. 8 menos 5, 3. Y 0 menos 7, menos 7. Con su respectivo unitario. Con el mismo criterio encontramos del R2, Q, de Q a P sub 2. Pues las coordenadas del P sub 2 menos las coordenadas del Q. Y le operamos y tenemos ese resultado. El R3 desde Q hasta P sub 3, las coordenadas de P sub 3 menos las coordenadas de Q. Le operamos y obtenemos ese resultado. Perdón. Confirme si puedo pasar. Entonces, mire, Sí, listo. ya. El ejercicio me pedía que encuentre la fuerza resultante, ya le encontramos, esa es la parte A, ¿no? Y ve el torque resultante con respecto al punto Q. Encontramos R1, R2, R3 y ahora vamos a encontrar los torques parciales. F1 cruz R1, F2 cruz R2 y F3 cruz R3. Y sumamos de esos tres torques y tenemos el torque total o resultante. Ahí está, mire. Torque 1, R1 cruz F1. Planteamos la fórmula IJK 8, 3 menos 7, menos 40, menos 20, 30. Y le resolvemos ese determinante por menores complementarios. Proceso ya indiqué y tenemos el torque 1. Torque 2, la misma situación. Y tenemos el torque 3, la misma situación, ¿no? R3 cruz de F3. Ya no le he puesto acá el R3 cruz de F3 directo. Estamos encontrando. Perdón. Tómele una foto, una captura. Ya, ya. Y finalmente sumamos los torques parciales. El torque total respecto a Q. Ahí tenemos, mire, torque respecto a Q igual a la sumatoria de torques individuales. Tengo tres torques, torque 1 más torque 2 más torque 3. Los respectivos resultados y operamos componentes del mismo nombre entre sí. Menos 50i más 30i y menos 110i. Me queda menos 130i. 40j más 90j menos 180j. Me queda menos 50j. Menos 40k más 210k y más 20k, 190k. Metros por newton. Y hemos terminado el ejercicio. Preguntas e inquietudes. Profe, puede regresar. Ya, ahí tengo. Gracias. Correcto. Bien, y nos quedamos hasta aquí
donde dice composición de fuerzas coplanares. Ya, vamos a iniciar esta partecita. La palabra coplanares significa que comparten un mismo plano, que están dentro de un mismo plano. Las fuerzas coplanares son aquellas cuyas rectas directrices reposan sobre un mismo plano. Nosotros consideraremos comúnmente al plano XY como dicho plano. La siguiente figura muestra un conjunto de fuerzas coplanares actuando sobre una placa plana cualquiera. En el caso más general, dichas fuerzas no son concurrentes, es decir, no existe el punto de concurrencia C. Ahí está el gráfico. La resultante, la suma de las fuerzas parciales. El torque, la suma de los torques parciales. Y en resumen dice que las fuerzas parciales, así como la resultante, tendrán componentes en X e Y, en tanto que los torques parciales, así como los torques resultantes, solo tendrán componente en Z. Acá será IJ, acá será K. ¿Sí? Ya, hasta ahí.